Hola, bienvenidos a mi canal, yo soy Bri. Hoy vamos a forrar este tipo de bolsa. Vamos a necesitar tela, aguja e hilo. Este hilo es de nylon transparente de 0.25, pins para poder sostener la tela o alfileres, lápiz para poder trazar, tijeras, metro, y estaré utilizando un magnético. Voy a ver cuál de los dos voy a utilizar, si este que se puede costurar o este que solo va insertado en la tela y desde atrás lo doblo para que no se suelte. Le estaremos agregando forro a esta hermosa cartera. Ya está el tutorial completo en el canal para que vayan a verlo. Les dejo el link aquí arribita o en la descripción. Acá tengo otra. Esta ya está terminada. Miren, este es súper más grande. Esta ya está lista con sus magnéticos. A esta le puse su bolsita por dentro. Miren qué bonita. A esta que voy a hacer ahora no le voy a agregar bolsita porque es más pequeña. Esta estaba más grande, había más espacio, pero esta está un poco más pequeña. En caso que gusten agregarle una bolsita como lo hice con esta, tenemos en el canal un tutorial donde le agrego el forro a otro tipo de cartera y ahí les muestro cómo hacer una bolsita interior. Se pueden guiar, hacen la bolsita y luego se lo agregan a este. También tenemos este otro tipo de bolso, miren qué bonito. De la misma manera que vamos a forrar este bolso, lo pueden hacer con este, ya que prácticamente tiene la misma forma. Miren qué bonito. Ahora sí, comencemos. Ok, vamos a comenzar. Le he quitado el asa para que no me estorbe a la hora de hacer el forro. Miren qué bonita esta tela. La parte derecha de nuestra tela tiene que quedar por dentro y aquí está la parte de afuera, el revés. Lo colocamos bien y agregamos algunos alfileres para que no se vaya a mover la tela. Ahí. Vamos a medir de cuánto tiene esta tela. 50 centímetros y de este lado 25 centímetros, entonces tiene 50 por 50, ¿ok? Entonces lo doblé por la mitad. Miren, aquí tenemos entonces ya doblado 25 centímetros y acá pues los 50. Vamos a agregar lo que es el bolso, así de esta manera. Miren, justo es el alto de mi bolso. Vamos a dejar 1 centímetro de este lado, así más o menos. Ahí, un poquito, dejar unos 5 milímetros a 1 centímetro también acá. No tanto, para que no quede muy arrugado por la parte de adentro. Vamos a agregar bien esto, que quede derecho. Una vez acomodemos bien el bolso que quede derecho, vamos a trazarlo. Voy a estar utilizando este lápiz rosa y vamos a trazarlo así, dejando 1 centímetro de distancia, ¿ok? Más o menos así. Aquí hay que trazarlo con mucho cuidado para que después nos pueda tomar bien la forma. Voy a colocar un puntito acá. Desde este puntito voy a costurar. Entonces voy a colocar donde está la esquina, aquí. Y en este mismo lado también. Ahí va a ser la esquina. Voy a colocar un puntito para que sepa dónde hacerlo. Y empiezo a trazar. Que tome bien la forma de aquí, de esta parte del bolso, para que a la hora que lo agreguemos no nos vaya a sobrar mucha tela
ni nos vaya a faltar. Tenemos que darle bien esa forma. Ahí. Así, miren. No sé si se ve en cámara. Aquí le agregué los puntitos, que es donde voy a costurar una vez le corte. De aquí, todo acá. Voy a cortar. Ahí, miren. Ustedes lo pueden costurar a mano o lo pueden hacer en máquina. Yo lo voy a hacer a máquina, entonces voy a empezar a costurar desde este puntito aquí, todo acá, dejando medio centímetro a 1 centímetro. Acá, medio centímetro a 1 centímetro, hasta donde está mi puntito. Así. Ok, ya lo costuré. Miren. Le pasé 2 veces en el mismo lugar para que sea más fuerte. No soy experta en costura, pero pues bueno, no me queda tan mal. Ahora vamos a agregarla a la bolsa. Acomodamos bien el forro en la bolsa. Estos espacios de los lados también. Voy a agregarle aquí un pin ahí donde está la esquina, donde está la costura. Vamos a buscar la esquina de este aquí. Ahí. Por ahora lo voy a agregar así para poder ajustar bien lo que es el forro a la bolsa y luego agregarle mis alfileres. Ahí. Este lado. Y acomodo. Una vez quede bien acomodado, empezamos a doblar aquí la parte de arriba para poder costurarlo, así. Unos 5 milímetros a 1 centímetro, que fue lo que dejamos extra para poder hacerlo. Ahí está. Voy a ir agregando también el pin. Aquí voy a agregar alfileres en las esquinas. Con cuidado. Ahí. Sí, voy a agregar mejor alfileres. Así. Y voy acomodando poco a poco con mucha paciencia. Esto es de tener mucha paciencia para que quede bien. Aquí también. No lo doblemos así, sino que así, de esa manera, porque es así es como va a quedar. Así, miren. Esta tela es muy fácil de manejar. A la hora que tú lo doblas y le haces así, se queda sin necesidad de estarle planchando. Entonces aquí llegamos a esta otra esquina. Y seguimos a la otra esquina. Miren qué bonito. Ya ustedes, a medida que van costurando, lo arreglan bien para que quede redondito esta parte. Ahora vamos a hacer el otro lado. Ok, terminé de agregar los alfileres. Volveré a organizar bien
aquí adentro del bolso para ver si ha quedado bien. Ahí. Lo estiramos bien. Ok, ya quedó, miren. Ahora vamos a costurar. Ok. Vamos a ingresar el hilo de nylon aquí a esta aguja. Solo estaré utilizando una hebra. Este es bastante fuerte. Y vamos a empezar desde la esquina, ¿ok? Desde cualquiera de las dos esquinas vamos a comenzar. Vamos a quitar este alfiler acá. En estas lomitas, abajito voy a hacer el nudo. Aquí. Paso la aguja unas 3 veces para que quede bien atado. Ahí. Corto este que sobra. Y ahora lo voy a pasar adelante de la primera hebra del nudito. Ahí. Aquí hay 2 hebras, ¿sí? Aquí hay una arriba y esta abajo. Pasé de aquí a acá, miren. Aquí es donde voy a costurar. Ok, entonces vamos a comenzar agregando aquí. Miren, aquí está la costura, que es la esquina. Así, está doblado. Y voy a pasar justo en esa esquina, así, no tan grande la costura, unos 4 a 5 milímetros, miren. Así. No pasa por la parte de atrás. Estamos en medio de estas dos. De esta tela de enfrente y esta de atrás, miren. Justo arriba. Y lo pasamos a la siguiente. Ajustamos bien, no apretemos tanto y no doblemos así, ¿ok? Así medio medio. Vamos a quitar este otro. También aquí está, miren el hilo. No hay que hacerlo muy pegadito al hilo, sino que hay que dejar unos 4 o 5 milímetros también. Por acá, miren, aquí está el hilo. Entonces dejo una distancia para poder ingresar mi aguja en este otro lado. Ahí. Y me dirijo al siguiente nudito. Nudito por nudito, ¿ok? Así. A medida que vamos costurando, no aprieten tanto para que no nos quede esta parte así como doblada, sino que siempre sujetando bien, que quede pegado al bolso, pero sin jalar tanto. Vamos a quitar esta. Siguiente. Y siguiente lomita. Este es de mucha paciencia, pero el resultado es muy bonito, queda muy bien. Ya les mostré el bolso gris y vieron cómo quedó.
Aquí en este lado voy a costurar aquí, miren. Hay 2 hebras. Esta es la cadena. Esta es la hebra de la cadena. Aquí hay otra hebra. 1, 2, aquí en la tercera. Llegamos aquí a la otra esquina. Miren, ahí está la costura donde unimos las 2 partes. Ahí. Y luego aquí. Así. Miren cómo va quedando. Ya va quedando muy bien. Ahora vamos a hacer la otra mitad. Recuerden que aquí así debe de quedar a la hora de estar costurando. Y solo jalamos. Ahí está. Para saber dónde poder conectarlo. Y no jalar mucho la tela. Ahí. Pegamos así y por acá para saber dónde podemos conectarlo. Así. Y aquí, miren, justo como hicimos acá, dejamos 1, 2, 3 hebras. Aquí está, solo una hebra visible, solo una hebra visible. Entonces quiere decir que en medio de estas primeras 2, ahí. Entonces acá, agregué y aquí. Aquí ya estamos terminando. Una más. Ahí empezamos. Recuerden que tomamos esta, aquí está en medio la costura, y tomamos esta así. Entonces aquí vamos a hacer la última. Ahí. Y vamos a ver dónde la colocamos. Justo aquí en esta lomita. La pasamos hacia atrás, abajo de esta cadena de enfrente. Miren, abajito. Bueno, ahí voy a salir y la voy a pasar abajo. Ahí. Aquí está. Aquí hacia abajo. Lo voy a pasar para poder hacerle el nudito aquí abajo de estas cadenitas y que puedan esconder ese nudito. Vamos a pasarlo ahí como al fondo. Por ahora entonces lo que vamos a hacer es estirar, ya que si sujetamos mucho el hilo, que se vaya aflojando, para que no quede así arrugado en la parte de arriba, ¿sí? Entonces mejor hay que estirar. Por si apretamos mucho ya quedaría bien, ya que lo estamos estirando. Ahora voy a hacer el nudito. Ahí vamos a levantar esto acá. Y ahí al fondo agarramos una hebra
y empezamos a hacer los nuditos 3 veces como hicimos cuando comenzamos. Está el segundo y el tercero, ingreso 3 veces ahí. Ahí y aprieto. Ella no se va a soltar y cortamos. Ahora trato de acomodar bien acá que no se vea. Ahí, miren cómo quedó. No se ve nada del hilo. Miren acá, la esquina. Ahora voy a agregar el magnético. Creo que le voy a agregar estos. Ahí. Aquí este pequeño. En el centro. Aquí. Ahí, entonces aprieto. Abro para poder pasar los dientitos. ¿Eh? Ahí. Y aquí con la pinza doblo. Pero antes agarro alguna hebra del punto alto, de estos puntos altos, para que sujete estos dientitos. Vamos a agregarlo así, que agarre ahí una hebra del punto alto. Miren, ahí quedó. Aquí adentro hay una hebra. Ahí. Y lo doblo bien. Ahí. Miren, no se ve. No se ve nada. Ahora este otro lado. Paso, aquí está el punto alto. Paso esas hebras y solo dejo una para poder doblar este dientito. No sé si logran ver. Ahí quedó. Miren este. Ahí. Miren, no se ve nada. Lo sujeté en una hebra de 2 puntos bajos cada dientito. Ven por la parte de adentro. Ahora se ve esto así. Lo que hago es, ya sea agregarle silicón o pegamento para tela, y que también es para este tipo de material, para el de los magnéticos. Entonces vamos a agregarle ahí alrededor para que pegue. Aquí abajo le agrego con cuidado por la parte de arriba. Ahí. Así. Y con un pin lo agregamos ahí, bien sujeto, y lo dejan por 24 horas para que se seque. Ok. Así. Y de esta misma manera van a hacerlo en este otro lado, con esta parte. Ok. Y listo, miren. No se ve nada por la parte de atrás, miren, donde agregamos los 2 dientitos del magnético.
ni por la parte de enfrente. Esto ya no se va a zafar, quedó bien pegado. Y a medida que vamos a abrirlo, todavía lo tengo que dejar secar un poco más, pero cuando ya se seque va a quedar así. Este quedó bien pegadito. Así nos va a quedar el otro, solo que tengo que dejarlo secar. Si crees que este video te ha ayudado, no olvides dejar tu like y un comentario en apoyo al canal. Nos vemos en el próximo video.